Aupa sucaldaris, de nuevo a la carga con un recetón, un plato imprescindible de la cocina vasca. Hoy vamos a cocinar unas deliciosas cocochas de bacalao al pil pil, que te van a dejar los ojos en blanco de placer. Las cocochas son la papada del bacalao, un productazo que si sabes tratarlo bien son un manjar de los dioses, pero si la cagas... Bueno, mejor no hablemos de eso, esta opción no la contemplamos, ni en broma, porque aquí está tu sucaldari de confianza para compartir contigo todos sus trucos que te ayudarán a preparar unas cocochas de bacalao al pil pil de concurso gastronómico, dignas de ganar una chapela. ¿Sabes que hay gente que tiene miedo al pil pil porque piensa que es súper complicado? ¿No serás tú de esos? Si es así, te voy a enseñar un truco que te va a cambiar la vida y te ayudará a preparar un pil pil perfecto en menos de 5 minutos y sin despeinarte, te lo prometo. Fijaos en estas cocochas, son cocochones de megalodón. En Bilbao no nos andamos con bromas cuando se trata de comida. La gelatina que contienen es lo que va a hacer que nuestro pil pil sea espectacular. Venga, manos a la obra, vamos a cocinar. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Eneko Sukaldari. Lo primero que vamos a hacer es preparar todos los ingredientes que vamos a utilizar en la receta. Pelamos y cortamos en láminas los dientes de ajo que vamos a utilizar para perfumar el aceite de oliva, donde confitaremos las cocochas de bacalao y que posteriormente emulsionaremos para obtener el pil pil. Revisa una a una todas las cocochas de bacalao y asegúrate de que no contienen ninguna espina o tiene exceso de piel colgandera en las puntas, que queda feo de cojones. Hay que ser aplicado en la cocina, que esté rico es lo más importante, pero si además queda bonito, pues 10 sobre 10. Pon a calentar una sartén a fuego medio alto y añade un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra de variedad arbequina. Es muy importante que utilices esta variedad y no otra, porque el aceite de arbequina tiene una intensidad baja y es perfecto para un pil pil. ¡Ahí va, qué chorrazo! Te voy a dar un truco infalible para saber si el aceite tiene la temperatura perfecta para una fritura. Al notar que se va calentando, introduce un palito de madera. También vale una cuchara de madera o cualquier utensilio de madera que tengas en la cocina. Cuando veas que empiezan a salir un montón de pequeñas burbujas en torno al palito, esta es la señal para añadir a la sartén los ajos. Y ahora que está a punto de temperatura, vamos a perfumar el aceite de oliva virgen extra variedad arbequina. Esta es la base sobre la que empezaremos a elaborar un maravilloso pil pil, con el toque de los ajos y el punch de las cayenas. Añade a la sartén todos los ajos laminados y las 2 pimientas cayenas. Los vamos a poner a bailar en la sartén a lo Moonwalker. Queremos que los ajos aporten sabor al aceite y que se doren ligeramente, convirtiéndose en crujientes chips de ajo. Con mucho cuidado de que no se tuesten en exceso, porque el ajo tostado amarga y es desagradable. Tengo que confesar que me flipan los bocatas de chips de ajos, bien dorados y crujientes, es que me encantan. Los ajos ya están dorados, así que los retiramos de la sartén y los ponemos sobre un papel de cocina para eliminar el aceite y que se enfríen. Ya han cumplido su principal función en la receta, que es aportar su sabor al aceite. Así que los reservamos porque luego los utilizaremos para decorar. Y si sobran algunos, para hacer un bocata de chips de ajo. Apagamos el fuego y dejamos que el aceite de la sartén que hemos perfumado con los ajos y las cayenas se enfríe. Mientras tanto, aprovechamos para echar unos pellizcos de sal de añana con fundamento sobre las cocochas de bacalao. Añadimos a la sartén otro chorrito de aceite de oliva virgen extra variedad arbequina. Nos servirá para bajar más rápido la temperatura del aceite y también para cubrir las cocochas en la sartén. De este modo se confitarán bien las cocochas y habrá suficiente aceite para un pil pil que envuelva 1 kilo de cocochas de bacalao. Encendemos de nuevo el fuego a temperatura media-baja para confitar las cocochas de bacalao. Y ahora viene una de las claves de la receta. ¿Ponemos las cocochas en la sartén con la piel hacia arriba o hacia abajo? Pues la piel siempre hacia arriba. ¿Por qué la piel debe ir hacia arriba? Existe una razón técnica fundamental para esta posición. Si colocas las cocochas con la piel hacia abajo, se encogen y se contraen. Y esto ocurre porque el calor directo sobre la piel provoca que las fibras se tensen, alterando la textura del pescado y dificultando la liberación de la gelatina que necesitamos para formar la salsa pil pil.
Es importante distinguir que esta regla de la piel hacia arriba se aplica únicamente a las cocochas. Cuando se prepara bacalao al pil pil con lomos o tacos grandes, es recomendable colocar inicialmente el bacalao con la piel hacia abajo, pero las cocochas requieren el tratamiento opuesto, debido a su delicada estructura y alto contenido en gelatina. Colocamos todas las cocochas de bacalao con la piel hacia arriba, cubriendo toda la superficie de la sartén, con cuidado de no amontonar unas sobre otras. Las confitaremos a fuego suave durante 4 o 5 minutos para que suelten en el aceite toda la gelatina que nos ayudará a emulsionar la salsa. Mira esas bolitas blancas de gelatina que empiezan a surgir alrededor de las cocochas. Dale unos meneos a la sartén para ayudar a que vayan soltando todo ese néctar supremo que necesitamos para elaborar un pil pil de categoría. La temperatura del aceite es otra de las claves para hacer un pil pil. Debe de estar templado, no demasiado caliente, para que las cocochas liberen su maravillosa gelatina sin contraerse. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que nunca debes remover unas cocochas con una cuchara. Debes utilizar únicamente los movimientos de vaivén de la sartén. Estos aspectos son clave para llevar la receta a buen puerto. Estas técnicas de cocina, transmitidas a través de varias generaciones de cocineros vascos, te garantizan que vas a obtener unas cocochas de bacalao bien confitadas, con la textura idónea, y te ayudará a elaborar una salsa pil pil perfecta. Y aún me quedan unos cuantos trucos en la manga. Te recomiendo que sigas el vídeo hasta el final para obtener tu máster en pil pil. Y como estamos en Bilbao, será un máster del universo, por supuesto. Transcurridos 4 minutos, las cocochas ya se han confitado y están perfectas. Apagamos el fuego y vamos a sacarlas de la sartén una a una y con cuidado de no romperlas. Mirad qué pinta tienen, están perfectas. Las colocamos en un plato mientras enfriamos el aceite y trabajamos en la salsa pil pil. Por cierto, el nombre de la salsa pil pil proviene del sonido característico que hace la salsa al emulsionarse durante su cocción, un pil pil suave y constante que se produce al mover el recipiente con movimientos circulares. ¿Veis esa gelatina que flota en el aceite de oliva? Eso es oro puro. Es todo lo que han soltado las cocochas de bacalao al confitarse, y lo que va a hacer que nuestro pil pil sea cremoso y aterciopelado, no como una salsa cutre de marca blanca de supermercado. Y ahora viene el truco estrella. En primer lugar, saca del congelador una cazuela de barro que deberás haber metido 5 minutos antes para que se enfríe a tope. Esto nos ayudará a bajar la temperatura del aceite y del colágeno, lo cual nos facilitará el trabajo considerablemente. Y por otro lado, con la ayuda de un colador y con movimientos circulares, meteremos aire a la salsa y esto nos permitirá ligar el pil pil en pocos minutos y sin despeinarte, tal y como te prometí al principio de la receta. Observa cómo el aceite se va emulsionando con la gelatina de las cocochas de bacalao y poco a poco va ganando textura y consistencia. En apenas 5 minutos tendremos ligada la salsa. Dale al colador sin miedo y que se note lo bien entrenada que tienes la muñeca. Círculos, círculos y más círculos con el colador. Le estamos metiendo aire al aceite, la gelatina, la baja temperatura y el aire, ¡tachán! Mirad cómo ha ligado el pil pil. Y ahí está, este es el pil pil perfecto, justo lo que estábamos buscando. Cremoso, brillante, con cuerpo. Esto sí que es arte y poderío. Pues esto ya está listo para sentencia. Ahora volvemos a meter las cocochas de bacalao en la cazuela y con movimientos suaves y envolventes en círculos las integramos en la salsa pil pil. Nada de cucharas o cubiertos, solo movimientos de muñeca y a tope de círculos. Solo queda emplatar, eso sí, emplatamos con generosidad, porque aquí no somos tacaños. Napamos bien con el pil pil, decoramos con los chips de ajo tostados que habíamos reservado y le damos el toque final con los filamentos de chile y totogarashi o en su defecto unas rodajas de guindilla, como se ha hecho toda la vida. Esto es una delicia, mirad qué color, qué textura, esto está para dar saltos de alegría. Venga, anímate a prepararlo y no vuelvas a tener miedo a una salsa pil pil. Si sigues mis consejos, la vas a abordar, prometido. Bueno, sucaldaris, gracias por llegar hasta aquí. Al final del vídeo tenéis los ingredientes, como siempre. Si te ha gustado la receta, ya sabes, dale un buen me gusta, suscríbete si no lo has hecho ya y activa las notificaciones para que no te pierdas ni una sola receta.
y déjame un comentario contándome si te atreves a hacer estas cocochas, porque tengo curiosidad por saber si conseguís ese pil pil perfecto con el truco infalible del colador. Salud y que aproveche. Eskerrik asko y hasta la próxima. Toma nota de los ingredientes que vamos a necesitar para preparar unas deliciosas cocochas de bacalao al pil pil para 4 personas. 1 kilo de cocochas de bacalao frescas. Las congeladas también valen, pero las frescas son otro nivel. Aceite de oliva virgen extra, variedad arbequina. Y aquí no escatimes, 2 pimientas cayenas, 5 dientes de ajo, sal de añana y para decorar utilizaremos unos filamentos de chile o hito togarashi.